Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendimiento sin Zapatos. Hoy estoy con el concejal del Centro Democrático y concejal de Medellín, Sebastián López. Sebas, gracias por estar acá. Santi, hermano, muchas gracias por la invitación. Nos conocíamos hace rato y estaba pendiente de la invitación. Así es, así es. Bueno, Sebas, si Dios quiere, va a ser el próximo alcalde de Medellín y por Amén. supuesto lo quiero tener acá, quiero conocer su historia, quiero que hablemos de emprendimiento, de creación de empresa, de su carrera. Y antes de que empecemos a hablar de todo eso, Sebas, vamos a quitarnos los zapatos y me vas a decir por qué te pusiste esas medias. Madre, ¿qué medidas tengo yo ya? Mentiras, vea. Santi, le voy a contar una cosa. Yo soy muy básico para Las vestirme, ¿no? En general. Y solo tengo medias negras o blancas. Las blancas las utilizo para hacer deporte y las negras para trabajar. Ya. Y como desde hace 3 años renuncié a los zapatos, a los pantalones. Ahora solo salgo a trabajar de blue jean, solo me pongo la ropa formal cuando tengo que hacerlo. Entonces siempre ando de tenis, jean y la camiseta de medallo, hermano. Entonces es muy básico. Vea, pero está bien, ¿Y usted, cómodo. por qué las puso? ¿Tiene roto o no? No, Ah, hoy me bueno. puse las grisecitas porque dije como que bueno, zapatos grisecitos, medias grisecitas, ahí Aunque está. sabes que me voy a comprar unas grises para estos tenis. Y en la próxima invitación te regalo las medias amarillitas del color del podcast. De una, papá. Listo. Que ahora están buenas. Están bacanas. Bueno, Sebas, a ver, yo quiero que empecemos desde el principio. ¿Por qué iniciaste en la política? ¿Cómo empezaste? Hombre, porque yo creo que es que la política para mí es el mejor invento de la humanidad. Sí. Porque es la que permite convivir juntos como humanos. Es la que administra la convivencia humana. Las reglas de juego para que podamos estar aquí en este podcast tranquilos y tú puedas tener esta luz prendida, puedas tener aquí el asistente, puedas tomarte ese vaso de agua, ese reloj, porque hay unas reglas de juego que nos permiten poder convivir. Entonces, para mí la política es lo mejor de la humanidad y ejercerla mucho más. Entonces, me apasiona profundamente. Ya. Y digamos que desde pequeño, cuando estabas por allá en el colegio, siempre tuviste como el representante de grupo, el personero, cosas así, o cómo fue eso. No, lo que pasa es que también tuve unos familiares que terminaron hace como 15, 20 años de su ejercicio, que también los veía trabajar en el escenario público y me gustaba verlos porque todo el tiempo era solucionando problemas en las comunidades, trabajando por proyectos en los barrios, en decisiones de Estado y me gustó. Yo creo que de ahí heredé la vocación por el tema político. Pero en el colegio, aunque me gustaba, era un poco ajeno. Ya. Yo tuve un día que detoné y decidí que iba a ser mi proyecto de vida, que era la política, y fue el día que ganó Álvaro Uribe en el 2002. 2012. Yo, porque acompañando a los familiares que hacían ese ejercicio, ese día ellos no estaban acompañando a Álvaro Uribe, sino que estaban acompañando en esa época a Noemí Sanín. Ujú. Como Uribe arrolló ese día, allá las hace de Noemí Sanín, no pasó nadie. Entonces cogí un afiche de Noemí, lo volteé, hice un huevo ahí muy feo porque no dibujo bien y le puse López Presidente 2030. Y a partir de ahí yo dije, cambié, que ya no iba a estudiar ingeniería electrónica, sino derecho, y que iba a ser presidente de la República. Y desde ese día hasta hoy, aunque en el colegio rayaba los pupitres, los trabajos, todo, a los cuadernos de los compañeros, todo lo rayaba. Y entonces fue muy charro porque en el anuario, me acuerdo mucho en las fotos, todo el mundo que López presidente, que cuando López presidente sea yo no sé qué, no sé, eso fue una cosa muy bacana. Y ese día, el día que Uribe quedó presidente, fue el día que yo determiné que la política va a ser mi proyecto de vida. Ok. Entonces, Sebas sale del colegio ¿en qué año? Año 2002, Jorge Robledo. Jorge Robledo. El Ya. colegio donde salió Uribe también. El colegio donde salió el presidente Uribe. Bueno, y entras a estudiar ¿en dónde? Derecho en la Universidad de Medellín. Y ya, igual con la misma visión. Quiero. Sí, pero ahí tuve, como entré en el 2003, tuve un año como de acoplamiento a la universidad y ese año no estuve inmerso en el ejercicio de la política. Fue en el año 2004 Ujú. que en esa época era el Partido Conservador, empezó a hacer un proceso de jóvenes muy bacano y que se iban a elegir por primera vez en la historia del país los directorios del Partido Conservador de manera popular, a voto limpio, y que iba a haber un espacio solo para los jóvenes. Entonces yo me animé mucho y me metí, me hice elegir democráticamente como miembro de la dirección departamental del Partido Conservador en la Juventud y me pusieron coordinador del grupo de jóvenes y ahí también iba estudiando y así empezó el tema político. Ya. Bueno, y durante tu carrera universitaria, pues no sé, tuviste como
¿Cuál fue como ese desafío? ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste para enfrentar, digamos, como esos inicios en la política? A ver, lo que pasa es que la política en ese momento y todavía hoy en los espacios, sobre todo para jóvenes, son muy incipientes. O sea, son casi meramente formales. No hay herramientas potentes para uno poder trabajar para lograr interesar a la juventud en todo el tema político. Entonces, cualquier idea que teníamos, eso había que reventarlo del cielo, de las uñas, porque no había con qué trabajar para poder llevar el mensaje político a la juventud. Entonces, cualquier idea era un reto enorme, pero la pasión sobraba. Entonces, con el grupo de jóvenes hacíamos política, estudiábamos y rumbeábamos mucho también. Se pasaba muy bueno. Se pasaba bueno en esa época. Ya. Bueno, Sebas, ¿sales de la universidad en qué año? Yo salgo en el año 2007 y me voy a estudiar un año inglés a Londres. Mi Ya. mamá me dijo, vea, tengo aquí las cesantías, le pago este curso y mi papá, vea, aquí lo doy para que tenga por un mes. Mira a ver qué va a hacer allá. Vaya, trabaje Entonces allá. me fui, terminé la carrera, me fui a trabajar y allá trabajé limpiando baños, era mesero, era voluntario en la Embajada de Colombia en Londres en los eventos, después entregaba domicilios en un carrito eléctrico. Me acuerdo porque, uy, me acuerdo mucho ese primer día, hermano, entregando domicilios, porque obviamente en Londres, en Inglaterra, la cabrilla está al otro lado. No hubo curso, no hubo pilas con eso, pilas con lo otro. ¿Quién sabe manejar? Yo, de una yo, porque para salir de esa monotonía haciendo sándwiches, que también hacía sándwiches, y uno no, yo quiero manejar por todas las calles de Londres. Cojo yo ese carro y en la primera curva me he montado en la acera y casi volteo ese carro porque obviamente no manejaba los espacios, no manejaba los espacios. Me partieron ese primer día entregando domicilios. En esa época no había Waze, hermano. En esa época era un libro que se llamaba Londres AZ y busqué la vía y dónde estoy. Y no, eso fue un rollo impresionante, pero fue muy bacano trabajando y estudiaba inglés y con todo el trabajo pues pagaba la vivienda, todo lo que necesitaba y paseaba por allá bastante. Una Con- experiencia muy bonita, muy bonita. Ya. ¿Y cuánto tiempo estuviste por allá en Londres? Un año, Un año. Luego llegas a Colombia. sí. ¿Y qué pasa Bueno, contigo? ya empiezo nuevamente con el ejercicio político otra vez muy fuerte con el tema del Partido Conservador y ya empiezo ya a trabajar. Mi primera experiencia profesional fue en Cornare, la Autoridad Ambiental del Oriente Antioqueño, Ujú, ¿sí? sí. Y me pusieron a manejar en esa época todos los temas de residuos peligrosos. Y también recuerdo mucho un caso allá, que era el de los hipopótamos de la Hacienda Nápoles y de Puerto Triunfo, porque en esa época hubo como un problema, el ejército mató un hipopótamo, eso fue un escándalo, y obviamente empezaron, cuando hay escándalo en este país, vayan a revisar qué es eso, me tiraron todos esos expedientes, yo recuerdo empezando a abrir esos expedientes, todos inicialmente con la firma de Pablo Escobar, porque él importó esos animales de manera ilegal, Sí. y se los decomisaron, pero como no tenían dónde llevar todos los animales, se los entregaron en custodia. Ah, Entonces se los llevó Pablo Escobar para allá, para Puerto Triunfo, y cuando ya empieza toda la persecución, había una sola pareja. Cuando ocurrió eso, habían 27 hipopótamos. Y recuerdo que había una pelea entre la autoridad ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente y Dirección Nacional de Estupefacientes de quién era el responsable de los hipopótamos, porque los animales comen 300 kilos de comida al día, diarios. diarios. Entonces, eso ya al final se aclaró el tema jurídico, pero en esa época el director de Cornare trajo una comisión de Sudáfrica y después de analizar el tema, la conclusión fue, esto es el paraíso terrenal para los hipopótamos, porque es la sabana africana Sí. siempre en primavera, lagos por todos lados, comida por todos lados, y es una raza muy invasiva. Y como en África siempre tienen hambre, entonces allá matan gente, aquí nunca tienen hambre. Y la gente aprendió a convivir con ellos y pues ya la gente sabe que en los lagos donde hay hipopótamos no tocan el agua, porque donde toquen el agua, hasta ahí el hipopótamo hace respetar su territorio. Creo que ya hay más de 200. Ya. Y creo que es un tema ahí ambientalmente complicado. Entonces han ido esterilizando. Entonces la comisión es, tienen que matar la mitad y esterilizar la otra mitad. Y el director dijo, yo no soy capaz de tomar esa decisión.
no soy capaz. Entonces recuerdo mucho eso. Después pasé al SENA. En el SENA fui asesor de fortalecimiento empresarial. Estuve en un proyecto muy bacano porque éramos 16 profesionales. Yo solo era el único abogado, puros ingenieros, y cogimos 130 microempresas que pues hacían pues, sus aportes para fiscales al SENA, y con todo ese equipo íbamos a la microempresa y hacíamos todo un análisis a la pequeña empresa. Yo le hacía un análisis legal, el de mercadeo, le analizaba cómo está manejando el mercadeo, que yo creo que sirve mucho para este podcast. Sí. El de costos, le analizaba usted cómo está mirando los costos, cómo está el tema de producción, cómo está el tema de talento humano. Se le hacía todo un plan de trabajo para trabajar esas falencias, pero la contraprestación era que ellos tenían que contratar aprendices del SENA para que materializaran ese plan de mejora en la empresa. Y fue muy bonito porque fueron 130 pequeñas empresas que se fortalecieron y logramos que contrataran más de 250 aprendices del SENA a desarrollar esos planes de mejoramiento en esas empresas. Fue muy interesante. De ahí paso en el 2011 a ser el secretario general del Consejo de Sabaneta. En el 2012-2015 fui el secretario de gobierno de Sabaneta en ese periodo. Sí. Allá también fui alcalde encargado durante ese periodo varias veces. Paso periodo Federico I aquí en Medellín a ser el jefe de planeación de la Contraloría de Medellín. Pero ahí todavía no había llegado al Consejo de Medellín. No, jefe, y ya renuncio a la Contraloría y me lanzo al Consejo de Medellín, que fue en el periodo anterior, que llegué con muchas ganas de trabajar, pues me encontré pues semejante demonio, pues Daniel Quintero. Total. Bueno, batallamos, denunciamos todo lo que más pudimos, se pudo recuperar la ciudad de Medellín, y ya pues en este periodo que la ciudad pues me condecora con una votación tan extraordinaria que para mí es un regocijo y también un gran compromiso. Sacamos más de 42.000 votos, una votación histórica en Medellín. Creo que fuiste, si no el más, Con otro con compañero, otro compañero. sacó 1.000 votos más que yo, Ya. también hace un gran trabajo. Y aquí ayudándole pues a que Federico primero recuperar la ciudad y que ya la empezara a tirar para adelante otra vez. Ya. Seba, ya entrando a hablar un poquito de emprendimiento, de creación de empresa, acá hemos tenido muchos emprendedores y varios han hablado sobre las dificultades que a veces es crear un emprendimiento, una empresa. Y desde tus dos periodos, bueno, el primer periodo y ahora este segundo periodo, ¿cómo desde el Consejo de Medellín, por ejemplo, se está apoyando al emprendedor o a la creación de empresa? ¿Qué se está haciendo y qué papel juega, por ejemplo, Ruta N? Bueno, el Consejo toma decisiones, digamos, colegiadas, pero cada concejal tiene una voz propia Sí. sobre los temas que considere. Yo públicamente soy de los que digo de frente que el Estado jode demasiado. El Estado estatiza y lo estático no se mueve. Mientras más entra el Estado, mientras más poder tiene el Estado, menos libertad tiene la sociedad. Mientras el Estado más jode con burocracia, con trámites inútiles que no se requieren, con un sistema laboral rígido, que es más fácil divorciarse que terminar una relación laboral, que no te genera la posibilidad de un régimen simplificado de impuestos que lo acabó Petro. Si el Estado realmente no deja de ser ese socio vago que no aporta nada, pero cada vez llega a pedir lo de él, va a ser muy difícil emprender en Colombia. Por eso, mientras eso no ocurra, el emprendedor en Colombia es un héroe social y un héroe revolucionario, porque salir adelante contra el Estado es muy difícil, es demasiado difícil. Desde el Consejo yo hablo de varios temas. He dicho, sentémonos a revisar todos los trámites que tiene la alcaldía de Medellín, todos, y eliminemos los que de verdad no se requieran. Es que un emprendedor creo que gasta 90 horas al año en trámites estatales, que para poder funcionar usted tiene que tener esto listo, esto es organizado. ¿Por qué no se generan unos trámites únicos? Porque el emprendedor que está tratando de ser un valiente, de sacar una idea adelante, De generar empleo. De buscar su proyecto de vida, es que el empresario es un benefactor social. Es que la empresa es beneficio para la sociedad. Si yo tengo un restaurante, es que le estoy generando un beneficio a la sociedad para que se alimente, que en esa actividad yo pueda lucrarme para buscar mi proyecto de vida, para vivir mejor. Nosotros no podemos seguir satanizando eso. Yo soy de los que digo políticamente la frase de Winston Churchill:
El empresario, hay unos que lo ven como el lobo que hay que matar, la vaca que hay que ordeñar, pero yo lo veo como el caballo que jala el coche. Y yo quiero un país lleno de ricos, lleno de empresas, para que todo el mundo pueda alcanzar su proyecto de vida y que todo el mundo se sienta pleno y feliz. Y en la medida que vaya evolucionando la humanidad, para que pueda tener más calidad de vida y desarrollo, eso se vaya haciendo. Y eso es con emprendimiento de empresas, con nada Claro. más. Pero se complica mucho, Sebas, por ejemplo, ahorita que, o sea, digamos que yo soy un emprendedor, tengo un restaurante y tengo 5 empleados y yo les pago el mínimo. Y ahora resulta que el salario mínimo pasa de 1.700.000 a más o menos 2 millones. Yo trabajo con un margen, yo trabajo pues sí, con un margen de ganancias, tengo unos proveedores, tengo ya unas cuentas hechas y a veces ese salario mínimo a mí me está matando porque entonces tengo que salir a subirle precios. O sea, no es como difícil o descarado subir el salario mínimo tan alto. O sea, estás matando la vaca de los huevos de oro. Ahí lo Lo que de la hay, gallina, los huevos de oro, ahí perdón. lo que hay es que saber manejar el lenguaje. Porque a todas las personas, y digamos a todas las personas que ganan un salario mínimo legal vigente, no es que uno no quiera que ganen más, sino que hay que explicarles que el salario es la capacidad que tiene una empresa para poder remunerar la actividad que hace en la misma. Si el salario se pudiera determinar por ley, pues que lo suba, ¿por qué no lo subimos de una vez a 5 millones o a 10 millones? Pero como eso no es por ley, sino es por la capacidad que tiene la empresa de poder remunerar más, y en este caso el país, todo lo que sea superior a la capacidad de la empresa de poder remunerar y del país de su capacidad de producir para remunerar eso, es ficticio. Y como eso es ficticio, termina alimentando el peor impuesto para las personas con menos recursos económicos, que es la inflación. Ese es el peor impuesto a la población, porque ese es el que te hace ser pobre. Entonces, usted llega y se sienta con la persona y le dice, mira, es que tú en el año 2016 te ganabas 650.000 pesos y ahora este 2026 te ganas 2 millones. Entonces tú la persona inicialmente, no, claro, yo ya me gano más, estoy mejor. Pero tú le dices, pero es que en el 2016, con esos 650.000 pesos, te comprabas 650 chocorramos. Ujú. Hoy te compras 500. ¿Eres más rica o eres más pobre? ¿Eres más pobre o eres más rico con este salario? Tienes menos poder adquisitivo. Entonces, hay que tratar de explicarle a las personas que no entienden estos temas porque no los han estudiado, no hay que juzgarlos por eso, que entiendan que la capacidad de una empresa de poder remunerar es de acuerdo a su capacidad de generación. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese tipo de cosas? Dos temas. Uno, la empresa que es formal y que bajo ninguna circunstancia quisiera irse a la informalidad, llega el momento y dice, no soy capaz de tener 10 trabajadores, no soy capaz, me toca recortar. Y fue muy triste una vez escuchando a la ministra de Trabajo cuando le preguntan en Blue Radio, bueno, pero si con todas estas condiciones una empresa tiene 4 trabajadores y ya solo puede tener dos, ¿qué pasa, ministra? ¿Usted sabe cuál fue la respuesta? ¿Cuál? Pues que tenga dos. Y le preguntó Néstor Morales, ¿y los otros dos? Pues que vayan a buscar empleo en otra empresa. ¿Y en cuál empresa? ¿En cuál empresa? Así es el grado de ceguez que tienen. Y lo otro, muchas empresas dirán, no soy capaz, quiero seguir trabajando, hermano, no soy capaz de pagarle el salario mínimo, le puedo pagar esto. Usted era si cotiza como independiente. Se mete, no se mete. Y ya el país va en un 57% de personas que trabajan así, sin las condiciones mínimas de seguridad social, de tener un país formal. Yo creo, Santi, que una verdadera revolución social de este país es cómo lograr una formalidad. Y en eso hay que ir escalando. Y en eso Paloma Valencia tiene un proyecto muy bacano que llama la escala de la formalidad. Porque si una persona, porque a nadie yo, a ningún informal se le puede tratar mal. Estás trabajando, saliendo adelante. Que es informal y está por fuera del sistema legal, sí, pero es un empresario. Pero si usted llega con ese empresario y usted le dice, "Hombre, usted no le gustaría ser formal", la mayoría, muchos quisieran serlo, pero es que no da con este sistema. Pero si usted con un sistema de una escala, dice, bueno, hermano, vamos a hacer esto a 5 años.
vamos a hacer esto a 4 años, esta etapa. Entonces, este primer año usted se me va a formalizar en este P. Este segundo año se me va a volver formal en esta otra. En este otro se me va a volver en esto. En este, y ya llegas en 5 años siendo una empresa formal. Sí. Pero si llega, por ejemplo, Santi, que tiene su empresa de buñuelos, su restaurante, y le dice al Estado, hola, yo existo, y te cae la DIAN, te cae Industria y Comercio, te cae Bombero, te cae... Y, madre, ¿yo para qué dije que existía? Por Dios, que se me vino encima. Entonces nadie se va a la formalidad. Entonces yo creo que en eso el Estado tiene que ser mucho más laxo. En la medida que haya más libertad económica en un país, el país ha logrado generar más capacidad económica, más generación de empresas. La medida que hay más empresas, se genera más riqueza. En la medida que hay más riqueza, hay más empleo y la riqueza termina impregnando a toda la sociedad. Es que no me puedes decir, yo hablo mucho, ¿no? No, no hay problema. Bueno, no me puedes decir que la humanidad logró sacar ponele en 5.000 años, solo el 0.3% de la población tuvo un grado de riqueza y la humanidad en 200 años ha sacado más del 80% de la población de la pobreza. En 200 años, el día que la humanidad y el mundo dijo, salgan a innovar, salgan a trabajar, salgan a mejorar la calidad de vida hágalo cada vez mejor, compitan. Y ahí se empezó a generar el valor agregado. Pero ahorita, Sebas, hablabas pues, de tener como esa certeza de tratar de competir, de crear empresa, de que podamos ser, digamos, ricos en el buen sentido de la palabra, pero al emprendedor y a la persona que está generando empleo le genera incertidumbre la situación que vivimos. Entonces, yo como teniendo, digamos, el dinero, los recursos para ir a Medellín o a Colombia a invertir, ¿cómo lo voy a hacer si yo no tengo una certeza política o de factores externos que me garanticen que yo voy a poder recuperar mi inversión y voy a poder generar empleo? Eso es lo que le preocupa hoy en día a la gente que quiere emprender y hacer empresa. Así es, por eso, aparte de la libertad, tiene que haber estabilidad jurídica. Exacto. O sea, no puede haber cambio de reglas de juego durante el juego. Porque si tú asumiste un riesgo con tu esfuerzo de tu capital, que tú generaste, que tú ganaste, que tú te lo sudaste, y yo veo las reglas de juego hoy, y digo, yo me voy a arriesgar con estas reglas de juego para generarle, siempre piense que la empresa le genera un servicio a la sociedad. Hombre, yo quiero hacer mejores micrófonos porque en los podcasts se escuchan los truenos que hay aquí ahora. Sí. Pero resulta que en el podcast no están escuchando los truenos que nosotros estamos escuchando ahora. Exacto. Porque hace 2 años alguien en un podcast dijo, estábamos aquí en un berraco aguacero y el podcast quedó mal. ¿Por qué no nos inventamos un micrófono que no escuche los truenos? Eso es innovación. Pero si en la creación yo me metí y cambiaron las reglas de juego completamente y esas reglas de juego ya no da, pues hombre, vos como emprendedor que arriesgaste, que tuviste la idea, yo más bien me retiro porque es que yo tampoco, porque tengo que ir a entrar a un campo de juego que me lo cambiaron y es para perder. Entonces, yo creería que aquí tendría que haber una gran estabilidad jurídica y es, usted creó una empresa bajo este régimen jurídico, usted queda en él. Porque si hay cambio de régimen jurídico, usted no tiene por qué empezar a asumir otras condiciones. Y lo otro que hay que empezar a entender es que el Estado tiene que dejar de ser ese Estado, el Estado tiene que ayudar, pero esa visión de la izquierda, del subsidio que te ancla a la misma circunstancia que te generó ese apoyo, ese subsidio no termina sacando a la persona de la situación que le está generando el apoyo, sino que la vuelve esclava de un subsidio. Yo estoy de acuerdo con el apoyo a las personas y hay que ayudar a las personas que necesitan apoyo. Santi puede decir, hombre, me quedé sin empleo, ¿me pueden ayudar? Hombre, yo te ayudo 6 meses, pero me mostrás cada semana, me mostrás a cuántas entrevistas de trabajo fuiste, a cuántos cursos de capacitación fuiste, qué empresa querés montar, pero mostrame. Pero no es que a los 6 meses, ¿qué hubo? No, no fui a nada, pero no, entonces otros 6 meses, ¿no? Porque lamentablemente el ser humano también tiene unas condiciones muy complejas
y es que es capaz de acomodarse a la miseria. Es capaz de acomodarse a la miseria. La ley del mejor esfuerzo. Pero que fuera la ley del mejor esfuerzo en la opulencia, pero en la miseria, cuando hay una cantidad de formas de salir adelante, ¿cierto? Entonces, hombre, claro que hay que ayudar, pero en eso también el Estado tiene que entender que no, la carga impositiva es imposible, es mucho mejor la plata en las empresas tratando de crecer que por allá manejada en políticos en una cantidad de proyectos que muchas veces no terminan en nada, en cachuchas, gorras, lapiceros, eventos, una cantidad de cosas. Más bien, hombre, bajen los impuestos, dediquen el Estado a lo que tienen que es seguridad, que ahí sí tiene que haber Estado por todos lados, justicia, infraestructura, para que podamos comerciar, interrelacionarnos, buscar la calidad de vida, pero el Estado no se puede meter en lo que la sociedad puede hacer bien. Por Dios, si la educación privada lo hace bien, ¿por qué tienen que sacarla? Hombre, no hay suficiente educación privada para todos. Bueno, en el momento listo, venga, el Estado venga, supla la necesidad de educación que requiere la sociedad, porque hay que dar conocimiento para que con ese conocimiento vaya e insértese en el círculo virtuoso de la economía de la generación de riqueza. Pero, pero no es el Estado, y lo que pasa es que hay O sea, dos ¿por qué modelos, tocar lo que está bien? porque hay dos visiones. O sea, la izquierda y la derecha nos levantamos pensando en lo mismo. ¿Cómo generamos calidad de vida y desarrollo? ¿Qué es calidad de vida? ¿Cómo en mi hogar puedo vivir con mi familia, en mi nido, con todo lo que la humanidad ha creado para vivir bien y seguro en mi hogar? Eso es calidad de vida. Y desarrollo es cómo puedo yo salir en mi entorno, que lo único que existe es la ciudad. Si usted se fija físicamente, lo único que existe es la ciudad. Porque usted se fija Antioquia es un mapa, pero hoy Colombia, pues por allá. Pero qué es lo que existe? Lo que usted ve aquí, que es Medellín. A usted, físicamente hablando. Sí. Entonces, que yo pueda salir a mi entorno, a mi ciudad, a mi pueblo, a buscar mi proyecto de vida, a interrelacionar con todos, somos una especie social, con todo lo que la humanidad también ha creado para hacerlo. Entonces, buenas vías, buenos hospitales, buenas universidades, buenos escenarios deportivos, buen transporte público, buenos espacios públicos, buenos escenarios culturales, pues para poder convivir. Los dos nos levantamos pensando esto. La pregunta es que ¿quién logra los resultados? La izquierda y la derecha, Santi, no es otra cosa distinta, es cuánto entra el Estado en cada uno de los asuntos de la sociedad. El Estado entra mucho en la seguridad, eso es la derecha. El Estado entra mucho en la economía, esa es la izquierda. El Estado entra mucho, el Estado tiene que ser el papá benefactor y sostener a la población, esa es la izquierda. El Estado tiene que ayudar, pero empujar a la gente para que la gente en su capacidad individual saque el país. Son diferencias. Entonces usted mira los resultados. ¿A qué país le ha ido mejor? ¿Le ha ido mejor a Venezuela? ¿Le ha ido mejor a Nicaragua? ¿Le ha ido mejor a Cuba? ¿Le ha ido mejor a Corea del Norte? ¿O le ha ido mejor de pronto a Estados Unidos? ¿Le ha ido mejor de pronto a Europa? El cambio que ha tenido China en los últimos 30 años, ¿a quién le va mejor? ¿Quién vive mejor? Es lo que la gente tiene que preguntar. Son dos modelos, este muy estatista y este muy, muy liberal, muy del individuo, y con una frase: Estado donde sea necesario y tanto mercado como sea posible. O sea, Estado donde sea necesario y sociedad como sea posible. Entre más es entre el Estado, Santi, menos libertad hay. Porque donde está el Estado, decide el Estado. Sí. Donde decide la sociedad. ¿Y quién mejor que la sociedad sabe qué es lo que necesita? Total. Sebas, en algún momento me acuerdo a Fico en campaña cuando iba a ser presidente, pues, cuando se lanzó a la candidatura para ser presidente, él hablaba de que esto no era una cuestión de izquierda a derecha, esto era una cuestión de sentido común. Y me acuerdo esas palabras porque en el fondo yo creo que tiene toda la razón. Esto no es tanto de izquierda a derecha, esto es de sentido común. Si hay un problema de pobreza, venga, ¿cómo lo vamos a solucionar? Si hay un problema de seguridad, venga, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pero si lo que explicas ahora de que la izquierda toca la economía, la derecha toca la seguridad, no puede, o sea, la pregunta es, ¿no hay algo en común entre las dos visiones pues, que se puedan encontrar para poder desarrollar los problemas que tiene el país? No, porque mira lo que te acabo de decir. Es cuánto entra el Estado en cada uno de los sectores de la sociedad. ¿Listo? Entonces, la derecha considera que el Estado tiene que entrar mucho en la seguridad.
la izquierda no. La izquierda considera que el Estado debe manejar la economía, la derecha no. ¿Usted cómo concilia eso? O sea, ahí son piñones. ¿Cuánto entra el Estado? La fórmula mágica no la conoce nadie. Si uno pudiera coger como si fuera un equipo de sonido, que uno va como subiéndole piñones y uno dijera, bueno, esta es la economía, esta es la seguridad, esta es las relaciones internacionales, y uno dijera, bueno, ¿cuál es como la fórmula Ujú. secreta? Digamos, esa frase de Fico me parece, digamos, pragmática ante una sociedad que está cansada con el concepto, que es izquierda, la gente ni siquiera lo tiene claro, pero los ve en confrontación. Pero el centro no existe. Eso ahí existen dos, el Estado entra o no entra y hasta dónde entra. Entonces, acordate que ese concepto de derecha e izquierda son así desde la Revolución Francesa, Mm, que por allá cuando se después de la Revolución, entonces estos que estaban defendiendo estos temas se hicieron a la derecha sí. y estos que estaban defendiendo estos temas se hicieron a la izquierda y se quedó ese concepto como tal. Entonces, me parece que lo de Fico es pragmático, eh, pero Fico es de derecha, parce. Sí. Lo entiendo en el tema político y discursivo para uno conectarse con la mayor cantidad de personas, pero Fico es de derecha. Es de derecha y yo también soy de derecha y apoyo al presidente Álvaro Uribe, pero me parece que pues, o sea, no sé si estoy siendo muy soñador, pero en algún momento nos tenemos que encontrar. Este país está polarizado. Acá, pues, de cierta forma, no tiene que haber un punto en común. No, de acuerdo, no. Yo, en eso ya es otro aspecto en el que ya te entiendo. Obviamente tienen que haber, digamos, acuerdos sobre lo fundamental. Es, Exacto. por ejemplo, todos queremos que los 3 millones de ancianos abuelitos en Colombia que no tienen una pensión la puedan tener, ¿de acuerdo? Ujú. La pregunta es, quitándole el ahorro de todo las generaciones que vienen atrás, ¿es la forma? No. No, no es la forma. Entonces, ¿qué forma encontramos? Porque ahí nos encontramos. O sea, ¿cómo solucionamos este tema? Hombre, queremos una muy buena salud. Hombre, ellos creen en el sistema estatista completo de salud. ¿Eso funciona? No, eso no funciona. En Colombia logró tener uno de los 5 mejores sistemas de salud del mundo por ser mixto. Hombre, encontremos el punto exacto. Eso tenía que mejorar. Había que mejorar la atención en la ruralidad. Había que mejorar la prevención en salud. Había que mejorar muchas cosas, pero no había que acabar el sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que son dos visiones que son realmente antagonistas, que seguramente podrán haber encuentros. Por ejemplo, ellos ven con tanto beneplácito los bandidos. O sea, ellos ven un bandido y se derriten. Nosotros no. Nosotros creemos que el bandido hay que someterlo con orden y seguridad. Ellos se le arrodillan a los bandidos en Colombia por la paz. Y Churchill decía, el que se arrodilla por la paz se queda con la guerra y la humillación. Ujú. Vea a Santos, ¿en qué quedó lo de Santos? Que desmovilizó 7.000 guerrilleros y les dio impunidad, poder y plata. Hoy las disidencias de las FARC son el doble, porque el problema de la violencia colombiana no es ni racial, ni religiosa, ni política, es económica. Entonces, saque los 10.000, saque los 30.000 personas que están en las rentas criminales. Paz. Y caer con el narcotráfico. ¿Qué va a hacer con la minería ilegal? ¿Qué va a hacer con la extorsión? A los 6 meses otra vez hay 5.000 que no tienen principios ni valores cogiendo esas rentas criminales. Entonces, hay unos puntos que de verdad son Difíciles de encontrar. muy difíciles, definitivamente. Bueno, Sebas, a ver, ¿cuál es como esa meta política en tu carrera que quieres llegar a alcanzar a futuro? ¿Cuál es ese sueño que quieres lograr? Bueno, yo no puedo defraudar nunca ahí mi sueño con el que inició esto en el colegio, con ese huevo que decía López presidente 2030. A esa la vamos a aplazar 4 años. Ya. Por ahora, mi meta, mi sueño es ser alcalde de Medellín. Yo me derrito por esta ciudad. Yo espero poder convencer a mi partido, convencer a los ciudadanos de Medellín, porque yo me quiero meter en los problemas estructurales de Medellín que no se toman decisiones, que cada administración va como metiendo debajo del tapete, no, qué chicharrón, esto está muy difícil. No me quiero meter a tomar decisiones estructurales de ciudad duras. Pues, que acabaste de tener una votación muy buena para el consejo. Muchos votos. Hay mucho cariño de la gente. Eso Yo también sobre te da todo un abrebocas para lo que se viene. mucha gratitud con la gente que nos apoya tanto y en las redes, en las calles. Obviamente todos estos petristas le tiran a uno todo el tiempo, pero yo solamente
miro y escucho a los ciudadanos que nos acompañan porque Y me realmente acuerdo es realmente mucho, complicado. me acuerdo mucho, Sebas, que cuando yo te conocí nos reunimos con varios emprendedores de diferentes gremios Sí, y nos contaste cuál era la situación. Entonces, esto es un podcast de emprendedores para emprendedores y muchos de cierta forma te apoyan. O sea que por aquí, por este grupo, por los seguidores que tengamos y por la gente que le gusta este contenido, yo creo que también van a tener tu voto ahí en el así consejo. es. Y ya por último, Sebas, teniendo en cuenta que tienes una agenda apretada, ¿cuál es el consejo que le darías a un emprendedor? Los mismos con los que yo hago política, 3 principios fundamentales. Sean simples, no se enreden ni patinen en lo que no vale la pena. En la simpleza está la magia para conectarse, en mi caso, con un votante, en el caso de los emprendedores, con un cliente. Sean simples, sean disruptivos dentro del beneficio y servicio que le quieres prestar a la sociedad, cómo lo puedes hacer mejor que como actualmente está. Y sé constante y contundente. Esto es de todos los días. Al final de la vida no lo miran a uno por las veces que cayó, sino por las veces que se paró. La vida es una montaña rusa. Es frustrante, es de alegrías, de victorias, de derrotas, pero siempre constante y contundente en el proyecto, que algún día mi Dios y la vida premiará todo eso. Y en el momento que sienta que no lo es, tome su decisión tranquilo y váyase por donde sienta que lo es. Pero esos son los consejos que les doy. Así es. A todos muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Emprendimientos sin Zapatos, a Sebas por estar acá, por aceptar la invitación. Oiga, huele mucho de pies. ¿Quién, usted o yo? Ya saben, pues, próximo alcalde de Medellín. Y hay esperanza. Total, siempre, por Dios. Sí, Ese es el momento más pacífico de la humanidad. Pero que quede claro, Colombia aguantó un periodo, tuvo instituciones para aguantar un periodo, no aguanta dos. total. Dos ya sí quedamos como Venezuela. Ok, acá van a estar las redes de Sebas. Cualquier cosita, por acá nos vemos y Dios los bendiga y nos vemos en otro capítulo de Emprendimientos sin Zapatos. Invitaciones mío, muchas gracias. ¿Yo? Muchísimo, me gustó. Muy bien.